Hola, ¿cómo estáis? Escucha, ya sé que la calidad de la imagen no es la mejor, ¿vale? Pero es porque estoy de viaje. Entonces he tenido que improvisar y por eso hoy me vais a ver un poco peor de lo normal. Y encima con gorra. No os podéis quejar, ¿eh? Espectacular, espectacular. Tampoco tengo una segunda pantalla, lo cual significa que vamos a estar aquí jugando un poco con el ordenador. Voy a intentar que no se vea como doble, ¿vale? Va a ser un poco complicado porque lo que suele pasar es que yo hago así, ¿veis? Entonces veis todo doble. Entonces yo voy moviendo así, eso es un poco raro. Eso es porque solo tengo una pantalla. Pero no os preocupéis, yo creo que saldrá todo bien. Um, ¿De qué vamos a hablar hoy? Habéis visto que todavía no se ha conectado muchísima gente, ya sé que es un jueves un poco raro, empieza la época dura de volver a trabajar, se acaba el verano, yo lo entiendo, pero hay que retomar, chavales, hay que retomar Twitch. Así que vamos a probar hoy con este horario, vamos a ver qué tal va y ya veremos si la semana que viene seguimos con este calendario. De momento, martes y jueves es lo que vamos a seguir haciendo con las entrevistas del martes y los jueves siempre hablando del vídeo de Solo en América de esta semana, que es sobre el 11 de septiembre. Primero quiero haceros una pregunta antes de seguir con el vídeo de hoy, con el stream de hoy. No, en realidad, sí. O sea, el pelo no lo tengo mal, ¿eh? Pero está bien. Está bien. Lo que pasa es que estoy con... No sé, me apetecía ponerme la gorra. Quiero haceros una pregunta para iros leyendo en el chat, ¿vale? Y ahora empezamos ya con el tema de los bulos. La primera pregunta que os quiero hacer es ¿qué estabais haciendo el 11 de septiembre? Ya sé que es muy tópico, pero me interesa saberlo. Porque yo creo que la mayoría que tenemos al menos más de... O sea, los que teníamos más de 6 años en el 11 de septiembre, 8 años nos tenemos que acordar, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que estábamos comiendo en mi casa, estaba mi tía abuela, mi madre, no sé si las dos de mis hermanas, pero nos tiramos, lo estaba hablando con mi madre todo el día, delante de la televisión hasta la noche, que llamamos a mi padre para que viniera a casa para verlo. Atentos que hay uno en el chat que acaba de decir no había nacido. Por favor, Celoran, expulsa a ese energúmeno del chat. ¿Cómo que no has nacido? Dios mío, de verdad. Me está dando ansiedad. Viendo las noticias en casa de mi abuela, al día siguiente hizo una redacción en el cole. Sí, a nosotros nos pidieron dibujar, lo cual es un poco... Es un poco heavy si lo piensas, ¿no? O sea, imagínate que es el 11M y al día siguiente te dicen que dibujes. Bastante hardcore, ¿verdad? Tío, qué fuerte, no lo había pensado hasta ahora, macho. Dios mío. Pero sí, así, así de duro, así de duro era el cole. Estábamos solos, mis padres de vacaciones fuera del país. Joder. Y encima que ahí se pusieron los aeropuertos en tensión máxima, cabe recordar que en 2001 fue cuando cambió por completo la forma en la que se hacía la seguridad en los aeropuertos. O sea, fue un cambio de paradigma por completo. Grande ahí esa expulsión a Gonz, merecida. Ver la vuelta, ostras. Haciendo la muleta para volar en 2 días. Tenía 6 años. Mi padre apagó la tele ipso facto. Luego me... ¿Tu padre apagó la tele? ¿Por qué? A nosotros también nos pidieron dibujar y recuerdo que pintamos todos cosas con sangre. Total, que llamaron a 2 psicólogas. 6 añitos y tal. Un mes antes volé por encima de las torres. ¿Con qué? ¿Con helicóptero o qué? Eh, Ahora, no sé si habéis estado en Nueva York, pero visita imprescindible, por supuesto, en la zona cero del ataque a las Torres Gemelas. Bueno, el Pentágono yo no he estado. Y la parte del United 93, que es el vuelo United 93 que se estrelló en Pensilvania. No sé si habéis visto la película de Paul Greengrass, pero es una puñetera pasada esa película. Se pasa muy mal, os lo aviso. O sea, cuenta la historia de los tripulantes del United 93 que se rebelan contra los terroristas para conseguir el control del avión y termina estrellándose, evidentemente. Si lo hubiera dirigido Tarantino, pues habrían aterrizado el avión y se habrían salvado todos y habrían matado a los terroristas. Pero lo que os iba a decir era, la zona cero de Nueva York es una absoluta pasada el monumento que hay en honor a las víctimas del atentado contra las Torres Gemelas, porque hay como una especie ¿cómo se dice? Unos agujeros, ¿no? Que es donde es la base de las torres, y luego unas cascadas que caen a un vacío que no se ve el final. Es como un vacío a la eternidad, es como cuando se caía
en Star Wars La amenaza fantasma, el maestro de Obi-Wan Kenobi, ¿cómo se llama ahora, tío? Que no me acuerdo. Pero ya sabéis, me entendéis, ¿no? Que no se veía al final. Es una cosa como sobrecogedora. El Museo del 11 de septiembre, ya si estáis pensando también ir a Nueva York a hacer la visita completa, a mí me parece un poco too much. O sea, me parece que es un museo que te intenta sacar la lágrima como sea. En cierta medida, puedo llegar a decir que me puede parecer incluso macabro. Sensacionalista lo es sin ninguna duda. Pero, o sea, es que ya llega un punto que, o sea, no quiero ver peluches de niños que murieron porque estaban visitando a sus padres en el trabajo en las Torres Gemelas ese día. No quiero verlo. O sea, sé que es muy duro y tal, pero o sea, me parece que darle una prioridad a ese tipo de objetos, a ese tipo de historias, o sea, ya es demasiado. Así que, no sé, o sea, por mi parte, no es mi museo más recomendable. O sea, creo que merece la pena verlo, anyway, porque es importante no olvidarse de la historia y sobre todo saber qué es lo que de verdad pasó, que es lo que vamos a hablar ahora un poco más adelante. Pero bueno, en cualquier caso, no sé, para que sepáis mi opinión. Apagó la tele al segundo avión. Recuerdo a Matías Prats de fondo y apagó la tele porque yo estaba enfrente. Me dijo que siguiera con la maleta en otra sala de la casa. Yo no entendía nada, opio. Tremendo, ¿eh? Yo en un local de Pizza Hut escogiendo unas pizzas para llevar a nuestra casa. Los empleados del local cerraron por si acaso. Todo fue muy misterioso por las incertidumbres de los siguientes días. Pero en un Pizza Hut, ¿dónde? Porque Pizza Hut hay en España. No sé si lo estás diciendo que estabas en Estados Unidos. El Museo del Holocausto no lo he visto. El que sí que he visto, que estuvimos hablando el otro día en el stream, es el de historia afroamericana, que es espectacular. Ese sí que es de locos. Y me parece que el tema de la esclavitud no lo trata con ese sensacionalismo en absoluto. O sea, el Museo del 11 de septiembre es básicamente como la película de increíblemente fuerte, increíblemente lejos, extremadamente lejos, increíblemente cerca, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, la de Stephen Daldry con Tom Hanks, que es un niño que interpreta al hijo de Tom Hanks, y entonces Tom Hanks muere en el ataque a las Torres Gemelas y el niño quiere encontrar qué cerradura abre una llave que le deja a su padre, ¿no? Y entonces se va por la ciudad de Nueva York a vivir aventuras, a conocer familias que se apellidan Black para ver qué era lo que le había dejado su padre, ¿no? Que exactamente abría esa llave. Y es una película de estas lacrimógenas a muerte, pero bueno, eso, el museo me parece un poco parecido. Yo en Búfalo trabajando sin enterarme de nada hasta 2 horas después. Mi familia en España histérica. Joder, no me extraña tú. Mi excompañera de piso, Kathleen, que ahora vive en Miami, pero bueno, yo viví con ella 3 años y ella vivió el 11S trabajando o sea, en Lower Manhattan, que es la parte donde está Wall Street y tal. Y ella contaba que evacuaron todos los edificios de la zona, pero que hubo un punto que había tanto humo que la gente, o sea, se perdieron. Era como que se suponía que habían salido todos juntos y de repente había tanto caos en ese momento y tanta preocupación y desorientación que se quedó sola. Llegó un punto que dijo, ¿dónde estoy? Estoy sola. No es como que te pones a llorar y no sabes exactamente qué está pasando. A mí por eso cuando leo teorías de la conspiración y al mismo tiempo escucho historias de gente que estuvo en Nueva York en ese momento, da mucha rabia. Da mucha rabia. Pero no es que esté desenfocado, es que creo que es la cámara que no es demasiado buena. O que la luz no es muy intensa. Pero ya veis que no es una cuestión de enfocado, ¿eh? ¿Sabes? Una pena. Pero bueno, ya la próxima vez retomaremos con la calidad a la que os tengo acostumbrados. Jeje. Vale, pues entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? He estado antes en Más Vale Tarde, en Plató, es la primera vez, además que acaban de estrenar programa en La Sexta esta semana, que son Cristina Pardo y Iñaki López, es López, ¿verdad? No me estoy equivocando, yo es que soy malísimo para los nombres, pero bueno, Iñaki que estaba en La Sexta Noche y Cristina Pardo que tenía su propio programa de Liarla Pardo, que ahora los dos presentan juntos Más Vale Tarde. Y nada, están en su primera semana. La verdad es que los dos tienen una química tremenda. Es muy guay verlos en Plató en directo. Porque, ¿sabes? Tienen esa forma de reiniciar una conversación y darle comicidad, pero al mismo tiempo estar atentos de qué es lo que toca ahora. Uy, me ha llegado una noticia importante ahora. Ahora lo analizamos. Pero eso, estaba muy bien. Y además me han dado la oportunidad de hablar sobre el vídeo que hemos hecho esta semana para Solo en América, que es sobre los bulos del 11S.
Entonces, yo quería explicar, ahora que tengo, sí, tienen muchas tablas, sí que es verdad. Quería explicar un poco cuál era el concepto, que lo explico en el vídeo, pero para ahora que me puedo tomar un poco más de tiempo, cuál es el concepto del vídeo y por qué quería hacerlo de esa manera. Cuando hemos hablado de teorías de la conspiración en estos streams y de QAnon y de Pizzagate y demás, siempre hablamos un poco de lo que pasa al final, ¿no? O sea, ¿quién tiene la culpa de todo? ¿Quiénes son los malos? Y, o sea, imaginad que los malos están aquí y esto es lo que ha ocurrido, ¿ok? Entonces, ese ha ocurrido el ataque a las Torres Gemelas y vale, los malos son los judíos, ¿no? Que siempre digo lo de los judíos porque es que el antisemitismo está muy presente siempre en las teorías de la conspiración. Los judíos malos que todo lo controlan, no sé qué, Hollywood, George Soros, etc. Entonces, como digo, los malos y en este caso el atentado. Para llegar de un sitio a otro, ¿vale? Aquí tienen que hilvanarse un montón de hilos diferentes, de cosas, ¿vale? Para que todo concuerde y tenga sentido que ellos son los malos. Entonces, desde aquí tiene que ser, vale, los atentados no eran aviones, eran explosiones que detonaron dentro de los edificios. Vale, George Bush en realidad no estaba no sé dónde, estaba en un búnker de la Casa Blanca esperando a que todo ocurriera. Luego el ejército de Estados Unidos envió el ataque al Pentágono y además dijo a los aviones que no fueran a perseguir a los aviones comerciales que iban destinados a los diferentes objetivos terroristas. En fin, todos esos hilos tienen que llegar al final para que todo cobre sentido, para que los malos, en este caso estábamos diciendo el ejemplo de los judíos, para que los judíos sean los malos. Luego de repente es que hay un judío rico que tuvo contactos con uno de los terroristas justo antes, que se le vio en una cafetería con uno de ellos, o que uno que se parecía a uno de ellos, y entonces, ¡pum!, enlace, ¿no? Al final todo esto, todos estos hilos tienen que cobrar sentido, o sea, tienen que darle sentido a este objetivo final. Lo que pasa normalmente es que se desbaratan o se critican las teorías de la conspiración como muy locas hablando de esto, del final, ¿no? Ritual satánico de las élites, Tom Hanks es malo, Meryl Streep es mala, Hillary Clinton mata niños, se bebe sangre, red de tráfico de menores. O sea, eso es lo final. Pero ¿cómo tiene sentido todo? ¿Por qué empieza todo? Porque a Jeffrey Epstein lo han detenido y ha muerto en la cárcel. Vale, ¿cómo lo relacionas esto con esto otro? Vale, pues porque Bill Clinton iba en los aviones de Jeffrey Epstein, se vio a Bill Clinton, alguien dijo que lo vio con una menor. Entonces es como todo lo que hay por medio es lo que hace que el final cobre sentido. Entonces os cuento todo esto porque en el caso del ataque a las Torres Gemelas es súper importante todo lo que pasa por en medio. Es súper importante porque se puede desbaratar muy fácilmente las teorías de la conspiración sobre quiénes son los malos, si el malo es el gobierno estadounidense, si es una facción de ultraderecha del gobierno del ejército estadounidense que querían provocar una guerra para conseguir petróleo en Irak, en Afganistán, por si querían conseguir más presupuesto militar y presionar de esa manera a George W. Bush, si luego resulta que no, que era una cosa de George W. Bush porque quería más popularidad, porque estaba en un momento un poco crítico a nivel económico Estados Unidos. ¿Qué otros malos? Bueno, la Mossad israelí, porque los israelíes son judíos y los judíos al final siempre son los males de todo el mundo. Luego no eran terroristas, eran, yo qué sé, cualquier historia, ¿no? Pero todo lo que pasa por en medio para que esos objetivos finales de los conspiranoicos tengan sentido, tiene un apartado técnico. Entonces, se tiene que demostrar que no eran aviones comerciales, se tiene que demostrar que los terroristas... Bueno, en este caso, no, que los aviones comerciales no eran aviones comerciales. Se tiene que demostrar que en realidad eran, pues, misiles o tanques de combustible. Se tiene que demostrar que las torres no cayeron solo provocadas por los impactos de los aviones, sino que hubo explosiones detonadas dentro. Luego se tiene que demostrar que en realidad nunca hubo un avión en el Pentágono. Se tiene que demostrar que el United 93 no impactó contra el suelo después de que los tripulantes se rebelaran, sino que en realidad lo habían abatido previamente. Entonces, todo eso tiene una base técnica que, si se demuestra, este objetivo final de los conspiranoicos nunca se va a poder cumplir. Porque si no hay explosiones en las Torres Gemelas, si se demuestra que hay un avión en el Pentágono, si se demuestra que el United 93 realmente impactó contra el suelo provocado porque pues los terroristas lo tiraron para ahí, pues ahí, cuando todos esos apartados técnicos se cumplen, las teorías de la conspiración se desintegran. Entonces, por eso me parece muy importante
Ah, es verdad, la conspiración inmobiliaria, que se decía que el World Trade Center 7, que es el tercer edificio que cayó en Nueva York, del que no se habla tanto porque cayó 7 horas después de que cayeran las Torres Gemelas, siempre se hablaba, yo de hecho durante muchos años tenía la percepción de que ese edificio se destruyó, o sea, que se detonó para que cayera porque era muy peligroso. O sea, yo eso lo pensé durante años y seguro que a algunos de vosotros os ha pasado también. Entonces lo que se decía era una teoría que había un... ¿cómo se dice? Los que negocian con el sector inmobiliario. Era un especulador inmobiliario que lo que quería hacer era destruir el edificio para conseguir las recompensas que le daría, en este caso, no se dice recompensas, pero bueno, la compañía de seguros, ¿no? Entonces, como digo, el apartado técnico era lo más importante. Así que lo que hice fue empezar a documentarme sobre todo lo que se había hecho a lo largo de los años para demostrar cómo habían caído los edificios, y es acojonante el nivel de investigaciones que se llevaron a cabo por todo tipo de expertos, no solo por parte de la comisión independiente que montó el Capitolio de Estados Unidos, porque esto lo traímos a colación el pasado enero con motivo del asalto al Capitolio, porque los demócratas querían iniciar una comisión independiente que investigara el asalto al Capitolio, cómo se habían organizado, quién podía estar involucrado y demás. Pues en el caso del 11 de septiembre se votó por acuerdo bipartidista una comisión independiente que estuvo durante meses investigando qué es lo que había ocurrido. Pero es que aparte de eso, luego agencias gubernamentales, agencias federales, investigaron más en concreto por qué se derrumbaron los edificios, luego también el Pentágono, cómo impactó el avión. Entonces, por ejemplo, en los derrumbes de las Torres Gemelas y del World Trade Center 7, investigaron todo lo que tiene que ver pues, con los aspectos arquitectónicos, luego del impacto, los ingenieros civiles, y todo eso al final llegaron a una serie de conclusiones que están escritas en informes mega detallados, brutales, que yo he visto algunos por encima. Evidentemente no me he leído todos los documentos, pero sí que he visto análisis que se han hecho de ellos, que son también bastante buenos. Y claro, a las conclusiones a las que llegan es a las que conocemos en las versiones oficiales, porque esas al final son las que han contado los medios de comunicación. Aquí lo gracioso es que siempre es que siempre te crees la versión oficial, no sé qué. Bueno, pues si es el trabajo de meses, incluso años, investigando por parte de cientos y cientos de expertos en sus campos sobre qué es lo que realmente ocurrió. Si tú te quieres creer la milonga que te ha contado un arquitecto que ha visto 4 o 5 vídeos desde perspectivas diferentes, pues ole tus cojones, pero no es la realidad, ¿no? Entonces, una vez analiza todo eso, me pareció muy interesante, especialmente el reportaje que hizo Popular Mechanics. Popular Mechanics es la típica revista de interés general de tecnología y de progreso y tal, que hicieron un reportaje online y luego también publicado en revista sobre desbancar mitos acerca del 11 de septiembre. Y es genial porque en formato muy concreto te despedaza todas las teorías de la conspiración técnicas, todos los argumentos técnicos, las evidencias que han presentado los conspiranoicos a lo largo de los últimos años. Entonces, todo lo que habéis podido leer a lo largo de estas últimas 2 décadas sobre el ataque del 11 de septiembre, creedme, de verdad, que con los reportajes de Popular Mechanics, que yo resumo, aparte de otras cosas que he visto en otros artículos y en otros reportajes, y luego también en algunos de los resúmenes de los informes que os mencionaba, con eso ya te haces una idea muy concreta de por qué, o sea, las teorías de la conspiración no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, por lo visto, dice Jimmy Vigo, por lo visto el aluminio fundido mezclado con agua es explosivo y había bastantes de las dos cosas. A ver, es que el tema del acero, que es algo que se criticó mucho porque decía, no es imposible que el combustible de un avión comercial pueda arder a la suficiente temperatura como para fundir el acero, que es la estructura de las Torres Gemelas. Y eso es cierto, o sea, el fuego no alcanzó esas temperaturas porque el combustible solo llega a una temperatura concreta y no es la suficiente como para fundir el acero. ¿Qué pasa? Que luego, sumado a los muebles, a las moquetas, a los ordenadores, todo eso añade para subir el nivel de temperatura que pudo alcanzar en su interior las Torres Gemelas, la Torre Norte y la Torre Sur. Aún así, todavía no se llegaba a la temperatura que hacía falta para fundir el acero. ¿Qué es lo que pasó? Pues que no hace falta que el acero se funda para que se caiga el edificio. Basta con que se debilite el acero.
con que esa estructura de acero esté lo suficientemente debilitada, con que esté un poco inclinada, ahí ya se puede ir todo a tomar por culo. Sobre todo porque tienes unas cuantas decenas de plantas por encima que pesan un cojón y medio, que están moviéndose todo el rato. O sea, ya sabemos que los edificios muy altos están moviéndose constantemente. Si encima tienes la parte de su estructura central, que es el acero, que está a temperaturas altísimas, en un momento crítico de debilidad, aparte por el impacto tan fuerte del Boeing 75, bueno, ¿era 757 o 747? Pues sumas una cosa con la otra y eso es lo que terminó tirando las torres abajo. Y luego también el World Trade Center 7, que aparte se había visto afectado por los derrumbes previos, por los escombros que terminaron cayendo. Y me encanta esto porque viene a colación de algo que ya me han puesto en Twitter antes, no sé si será la misma persona. ¿Quién eres tú para decir que lo que dices es la verdad? Es un hecho como el 11S, nadie tiene la verdad absoluta, nadie. Hay datos tan variopintos que pueden hacer cambiar conclusiones. No, no hay datos tan variopintos. Hay unas conclusiones concretas sacadas por informes oficiales, gubernamentales y luego también de expertos que llegan a las mismas conclusiones. Y es que los edificios cayeron de una forma, cayeron provocados por tales aviones, que se ha demostrado que son tales aviones porque se secuestraron, porque murieron las personas que habían cogido esos puñeteros aviones. Sabemos quiénes eran los terroristas porque las cámaras demuestran quiénes eran esos terroristas. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo técnico es un apartado, que ya lo sabemos. Y luego lo que se puede demostrar con pruebas de identidad y de gente que ha fallecido es que no es algo que puedas contrarrestar. O sea, si luego me vas a decir que los terroristas estaban pagados por el gobierno de Estados Unidos, si tú quieres llegar a ese nivel de escepticismo, enhorabuena. Pero todo lo que tiene que ver con las teorías de la conspiración, de lo que ocurrió en esa jornada, todo el aspecto técnico y de ingeniería, de por qué cayeron los edificios, demás, eso todo está demostrado que ocurrió así. Ya está. Entonces, ¿qué era la otra parte importante? A mí una de las cosas que más me interesó, a ver si os lo puedo enseñar, porque no voy a poder enseñar muchísimas cosas, pero bueno, vamos a intentar unas cuantas por lo menos. A ver. Estaba en el vídeo en realidad. A ver, YouTube neutral. A ver si lo encuentro. Vale, aquí estaba. Vale. A ver, voy a ver el... Dejadme un segundo que solo tengo que ver en mi... Sí que se está viendo el vídeo, ¿verdad o no? Confirmadme que... Vaya cara, sí. Vale, entonces sí que lo estáis viendo. Ok, pues atentos a esto. Fijaos que justo cuando está a punto de caer el edificio, vemos esta humareda, ¿vale? Que sale expulsada. ¿Lo veis por aquí? ¿Veis ahí que empiezan a salir mucho humo? ¿Veis ahí que también se ven las explosiones y demás? Pero, claro, eso luego también se vio en los pisos inferiores. Y ese tema es interesante porque en realidad lo que está pasando es la presión tan monumental que está haciendo la caída en formato pancake, ¿no? Los pancakes que van unos encima de los otros, eso que está ocurriendo, que es ya cuando la estructura de acero no puede aguantar las plantas superiores y caen hacia abajo, esa presión, pensad que los edificios de oficinas, claro, por dentro están vacíos, es como una habitación, o sea que hay mucho aire. Entonces toda esa presión hace... y sale todo el humo que hay concentrado en esas plantas donde que lleva habiendo fuego desde hace horas, pues sale todo hacia afuera, antes de que la torre llegue a un nivel concreto. Entonces, esa es una parte de las explosiones que se desmonta fácilmente. Luego la otra tiene que ver por qué dicen que los vestíbulos de las dos torres y por qué los ascensores dejaron de funcionar. Los vestíbulos estaban destrozados. Pero es que, claro, cuando los aviones impactan en la torre, el combustible se va por todas partes. Entonces hay combustible, hay parte del combustible de esos aviones comerciales que terminó colándose por los ascensores de servicio. Entonces los ascensores de servicio llegan hasta el final del todo, llegan hasta abajo. Y si llegan hasta abajo, pues pueden terminar haciendo daño también en otras zonas del edificio que parece que no están al alcance del impacto, pero sí de ese líquido que se cuela, pues como si fuera un pancake.
Eh, y luego el otro apartado que me gustaba mucho comentar, ¿cuál era? A ver un momento. Era el impacto, luego lo de la gasolina. Sí, luego lo de los sismos, ¿no? O sea, el hecho de que notaran de actividad sísmica era muy curioso verlo porque es manipulación total. Coger el historial sísmico de ese momento, ¿vale? Como en formato de una hora. Entonces, en una hora, tú ves un pico que tiene lugar en 8 segundos y ves un pico así. Y dices, ¿ves? Y además ocurre como segundos antes de que la torre caiga al suelo, ¿no? Imagínate que este es el punto en el que cae la torre. Esto en una. O sea, esto es como una gráfica que dura una hora, ¿vale? Minuto 0 y minuto 60. Entonces, si justo en la mitad tú ves que la torre, perdón, cayó aquí y un poco antes hay un pico enorme, ¿vale? Dices, oye, ¿por qué el seísmo se notó justo antes de que la torre tocara el suelo? Se supone que es cuando la torre toque el suelo que se va a sentir el sismo y lo vamos a ver en la gráfica. ¿Qué pasa? Haz zoom. Haz zoom. Haces zoom, ¿vale? Y lo que pasa es que el sismo se está notando desde el primer segundo en el que la torre se empieza a derrumbar hasta cuando ya se ha derrumbado del todo. Entonces es como que se expande. Lo que es el pico ese que os decía yo antes, cuando tú haces zoom, hace y entonces tienes el extracto de 8 segundos, que es lo que. El extracto de 8 segundos, que es lo que tardó en caer cada una de las torres, creo que una tardó 8, otra 9, pero lo tienes ahí evidenciado en el sismo con las curvas. Y luego ya no, ya se aplana. Entonces, ese es otro muy fácilmente desmontable. El que también a mí me había gustado mucho investigar era el que tenía que ver con el Pentágono, porque es verdad que decías, oye tío, si solo mide 24 metros el agujero que ha dejado el avión, que es un Boeing 757, que es enorme, que mide 40 y pico metros de ancho, ¿cómo es posible que el agujero sea tan pequeñito? O sea, ¿cómo has estrellado? Pero claro, si imagínate que esto es el edificio del Pentágono, si tú entras así en diagonal, un ala, bueno, así, un ala se estrella contra el suelo, por tanto se desintegra, el otro ala que es más débil porque está en la parte exterior, ¿no? En el momento en el que choca, si choca contra columnas de hormigón, el ala se queda clavada. Y sin embargo el avión sigue para adentro. Y eso es exactamente lo que pasó. O sea, lo que pasó es que estaba volando un poco oblicuo, una de las alas se desintegra con el impacto del suelo, la otra impacta contra las columnas de hormigón y el resto del avión sí que entra y crea ese agujero de 20 y pico metros, no el de 48. Entonces, ese era también muy fácilmente desmontable porque además decían, no, es que en las fotos no se ven restos, escombros del avión. Mira, perdona, hay cientos de testigos, servicios de emergencia que estuvieron allí en el momento recogiendo escombros del avión estrellado. O sea, que es completamente absurdo. Y además hay imágenes, yo he visto vídeos en los que se ven restos del avión. Entonces, no sé de dónde saca la gente estas milongas. No sé si es que no han visto Google Imágenes lo suficiente o no han buscado vídeos lo suficiente, pero oye, os invito a que lo hagáis, porque es que no sé si solo os habéis leído un artículo que no os enseña todo y con eso os habéis quedado, pero vamos, estáis invitados a hacerlo. Entonces, ahí tenéis el enlace, por cierto, si habéis visto el vídeo. Y luego la otra, ¿cuál era la otra parte? Lo de las torres de control. Este es fascinante. Este es fascinante. Vale, la teoría era que el gobierno estadounidense estaba implicado. Ahora luego hablaremos de las encuestas, que es con lo que quiero terminar este vídeo. Entonces, había 2 torres de control que estaban al tanto de lo que estaba pasando y que empezaron a llamar a la Fuerza Aérea. En este caso, al North American Air Command Defense, que esto es el Comando de Defensa Aéreo Norteamericano. Es decir, que es los que se encargan de con radares y desde sus bases aéreas estar al tanto de todos los peligros que pueden llegar a Estados Unidos. Invasiones, ataques nucleares. ¿Qué pasa? Que esto es desde dentro. O sea, 2 aviones salieron desde el Logan Airport de Boston. Otro salió desde el aeropuerto Dulles de Washington, D.C. y otro salió desde Newark en Nueva Jersey, que es uno de los aeropuertos cercanos a la ciudad de Nueva York. Entonces, si salen desde dentro, el problema con el radar del NORAD, que es esto, el North American Radar Aerial Defense.
Creo que es así. Pero el problema con eso es que tiene como hacia el exterior. O sea, está pensando o sea, los enemigos. eh, ¿Cómo se dice? Las ofensivas o los ataques que puedan venir desde el exterior del continente americano, no desde dentro. Entonces, claro, como digo, si salen los aviones desde Boston, desde Nueva York, o desde Nueva Jersey, desde Washington DC, no tienen el mismo nivel de estar al tanto de qué es lo que está ocurriendo, de cuáles son esos aviones en concreto. ¿Qué pasa? Cuando los 4 aviones salen y los secuestran los terroristas, suspenden los transpondedores. Y por tanto, desde los radares ya civiles, desde las torres de control de tráfico aéreo, no tienen el detalle específico de cuáles son cada uno de los aviones cuando han apagado los transpondedores. Entonces lo único que tienen es un mapa generalizado de un montón de blips, ¿no? De los aviones que están distribuidos, en este caso por el noreste de Estados Unidos, ¿no? Evidentemente, si pasa eso, es muy difícil localizar al avión que quieres interceptar. No solo eso, sino que aparte el aspecto comunicativo, es decir, quién tiene que comunicarle a quién que hay un avión que ha sido secuestrado, eso lo hace, como son aviones comerciales civiles, lo tiene que hacer la red de tráfico de control aéreo, tiene que ponerse en contacto con las fuerzas aéreas, en este caso con el NORAD, ¿no? Con North American Command Defense, whatever, el Comando de Defensa Central de Estados Unidos, algo así. Claro, tienen que ponerse en contacto con ellos y decir, oye, han secuestrado este avión. Está por aquí. Si hacen eso, entonces puede salir un caza, velocidad supersónica, alcanzarlo e interceptarlo si hace falta. Eso es posible. ¿Qué pasa? Voy a leerlo en voz alta porque es que me parece que el resumen es absolutamente flipante. A ver un momento si lo puedo encontrar. Planes. Sí. A ver. Pam. Vale, entonces, atentos, ¿eh? El centro de Boston, que es, a ver, se llama North American Air Defense Command, así se llama, o sea, el Comando de Defensa Central, no, el Comando de Defensa Aéreo Norteamericano. Bueno, bien, y lo que dice es que el centro de Boston de tráfico aéreo, que es una de las 22 instalaciones de tráfico de control aéreo que hay a nivel federal, de la Administración de Aviación Federal en Estados Unidos, el de Boston llama al NORAD y le llama 3 veces. La primera a las 8:37 de la mañana para decirles que el vuelo 11 ha sido secuestrado. El vuelo 11, que si no me equivoco, es el segundo que se estrella, pero no estoy 100% seguro. A las 9:21 llaman para informar a la agencia de forma equivocada que el vuelo 11 se estaba yendo a... Es el primero, perdón. Se estaba dirigiendo a Washington. O sea, llama en la propia torre de control de tráfico aéreo, llama 2 veces, ¿vale? La primera para decir que el vuelo 11, que se termina estrellando en la torre norte, la primera de las Torres Gemelas, ha sido secuestrado. A las 9:21 llaman para informar de forma equivocada que el vuelo 11 se estaba dirigiendo a Washington, cuando en realidad ya se había estrellado contra la torre norte 35 minutos antes. Recordad esos números, ahora luego repaso esos números. Y luego llaman por tercera vez a las 9:41 de la mañana para decir erróneamente que el vuelo 1989 de Delta Airlines desde Boston también había sido secuestrado, cuando no había sido secuestrado. ¿Qué pasa? Si os fijáis, a las 8:37 llaman por primera vez para decir que el vuelo 11 ha sido secuestrado. Y a las 9:21 llaman de nuevo para decir que el vuelo 11 se dirige a Washington, cuando 35 minutos antes ya había impactado contra la Torre Norte. Eso significa que a las... A ver un momento. 8:46. A las 8:46, es decir, 9 minutos después de la primera llamada, el avión ya se había estrellado. En 9 minutos tenía que darle tiempo a la Fuerza Aérea a enviar cazas, que enviaron a 5, para interceptar al avión comercial, que se estaba dirigiendo hacia las Torres Gemelas. Voy a repasarlo otra vez porque sé que la gente se está liando. 3 llamadas diferentes desde Boston, que es desde donde sale el vuelo número 11, que se acaba estrellando en la torre norte de las Torres Gemelas. 3 llamadas. La primera a las 8:37, la segunda a las 9:21 y luego a las 9:40 y pico. La primera llamada es 9 minutos antes de que se estrelle contra la Torre Norte. La segunda es para decir erróneamente que este avión que ya se había estrellado se dirigía a Washington DC. Y la tercera es para decir que otro avión completamente random, que no tenía nada que ver con esto, había sido secuestrado cuando no había sido secuestrado. ¿Lo hemos entendido? ¿Ahora? Ahora sí, ¿verdad? Entonces, como digo, en esos 9 minutos desde la primera hasta la segunda llamada tenía que darle tiempo a los cazas para llegar a ese avión.
Evidentemente no les dio tiempo. Tampoco tenían la información en los radares, no sabían dónde estaba el avión, porque los transpondedores no estaban... no estaban encendidos, entonces no podían identificarlos. Así que es un pitoste tremendo. Luego, aparte, los 5 cazas no tenían autorización de interceptar o de frenar a un avión comercial, porque por normativa en ese momento no estaba permitido. Luego, a partir del 11S, cambió la normativa, pero en ese momento no se permitía. Y luego, en el tema de los aviones, por supuesto, también estaban las teorías estas de la conspiración que decían que, pues, que en realidad no eran aviones comerciales, que eran misiles, que era un avión de reabastecimiento de gasolina. Y esto lo decían pues porque en algunas fotografías parece que uno de los aviones tenga como una cápsula por debajo, un receptáculo negro enorme, y decían, no, eso es para repostar gasolina, y por eso tenía que tanto combustible. Es como un ataque suicida, pero es del gobierno estadounidense. No, es un misil. Mentira, se ha demostrado que al final, pues por las fotos, lo que sea, daba el efecto de que parecía que tenía un almacén ahí que flipas de combustible, pero no es así. Y luego lo otro es que no tenía ventanas, ¿no? Uno de los aviones comerciales que se estrelló contra las Torres Gemelas, cuando luego, por los restos y los escombros, se ha demostrado que evidentemente sí que tenía ventanas. Y luego el otro aspecto que también me ha parecido bastante curioso, que ese no lo cuento en el vídeo, porque era demasiado enrevesado, pero decían que el avión de United 93, el que se termina estrellando en Pensilvania, ese avión lo había batido un caza. Entonces hubo un general que salió en una emisora de radio, no sé si era ya por entonces ex general, creo que era una de las emisoras de radio de Alex Jones, el pirado este de Infowars, y lo que decía era, porque además Alex Jones ha sido siempre un 9/11 truther, que es como se conocen a los que piensan que el 11 de septiembre fue inventado. Entonces, lo que decía ese general es que sabía exactamente qué piloto y qué caza había interceptado al United 93 en Pensilvania. Y decía que había sido este piloto random de Dakota del Norte, que luego resultó que no, que se demostró que el tío estaba llevando desde Dakota del Norte a alguien de tráfico aéreo o encargado del tema de las defensas aéreas y de radares y demás, lo estaba llevando, si no me equivoco, desde Dakota del Norte o desde esa región hacia Nueva York. No sé si Albany o Buffalo, una de las dos. Entonces, como digo, o sea, por H o por B, todas las teorías así como muy locas que tienen que armar ese hilvanaje central, no sé si se dice hilvanaje, creo que sí, para demostrar que el atentado lo han creado, pues lo provocaron los judíos, el gobierno estadounidense, el Mossad, una trama inmobiliaria, un mega robo escondido. Todo eso, si los engranajes de dentro no encajan, a tomar por culo. O sea que esa es la mejor forma de demostrar que esas teorías de conspiración no tienen ni pies ni cabeza. No hay que pensar en, no, pero Bush, no sé qué, no sé cuántos, no tenía razones, no, la Mossad, no, porque en realidad estaban pensando en otros intereses geopolíticos. No nos centremos en la mitología y en las narrativas, discursos así políticos. No, eso no nos interesa. Vamos a centrarnos en el centro, porque si se desbarata todo esto, todo lo aquí no va a tener nunca sentido. Y eso es lo importante. Cuanto más informados, cuanto más te sustentes en expertos y en la ciencia, mejor para todos. Así que ese es un poco el resumen de la investigación, de la documentación que he hecho para este vídeo, que la verdad es que lo he disfrutado mucho porque te das cuenta de la cantidad de milongas que se dicen en internet y cómo a día de hoy te las sigue diciendo muchísima gente porque ha visto el vídeo de Zeitgeist o ha visto 2 o 3 vídeos en YouTube y ya con eso hay gente que se cree que tiene la información completa, que yo lo entiendo, ¿no? Porque, tío, no tenemos tiempo para consumir tanta información, ¿no? Y a veces pues algo entretenido que nos hace ver algo que el resto del mundo piensa que es de otra forma, pues nos hace creernos más listos y encima como no tengo tiempo para informarme más, pues me quedo con esa idea en la cabeza, ¿no? Pues yo vi hace años que lo demolieron ese edificio, el World Trade Center 7. Y ya con esa copla me he quedado y no me he tomado la molestia de leerlo, pues porque no me apetece, porque no tengo tiempo, porque creo que tengo la razón y me gusta tener la razón y que los demás no sean tan iluminados como yo, o simplemente un problema de analfabetismo mediático, que yo creo que eso es un problema muy grande que sigue habiendo en nuestra sociedad, que es que la gente no sabe comprobar que las cosas que leen son de verdad o son de mentira. Porque muchas veces a mí hay amigos que me pasan enlaces o vídeos
o fotografías y me dicen, tío, ¿esto es verdad? ¿Por qué me preguntas a mí? Búscalo en Google. Si es que con una búsqueda en Google te lo voy yo a buscar en un segundo. La de veces que me ha pasado, que me han pasado enlaces de, oye, ¿es verdad que han matado a este no sé qué en Madrid ayer? Bueno, lo que sea. Pum, pam, buscas en Google y de repente tienes un artículo de Neutral que te lo ha desmontado. O sea, es que es así. No es tan difícil. Pero la gente pues es muy vaga, le da mucha pereza, no tiene tiempo, que también hay que ser empáticos, que la gente a veces no tiene tiempo. Pues eso es lo que lo complica todo un poco. Pero bueno, con lo que quería terminar, porque hemos hablado mucho de las teorías y demás, y cómo las hemos desmontado. Ya pasaré enlaces en el hilo que he empezado esta tarde sobre el vídeo, tenéis el enlace de Popular Mechanics. Ya enlazaré alguno más porque el informe del NITS también está muy bien y hay algunos artículos que analizan más en profundidad. Pero... ¿qué es lo que iba a decir yo? Ah, vale, la conclusión a la que quería llegar. El tema es que yo estaba mirando las encuestas de YouGov, que YouGov es la compañía encuestadora que había hecho encuestas a lo largo de los últimos 15 años o así, sobre si la gente creía que el 11 de septiembre era una trama perpetrada por el gobierno estadounidense. Y entonces di con un dato muy curioso, que era que los votantes, en 2016, la encuesta de YouGov vio que un 25% de los estadounidenses, de los adultos estadounidenses, creían que el gobierno estaba implicado en el 11 de septiembre. Entonces me empecé a ver las estadísticas de los demográficos, porque eso a mí me encanta, las tablas. Os lo voy a enseñar. Vale, espero que lo podáis ver. Entonces, veis aquí, esta es la de 2021, perdón. Veis aquí, diciembre de 2016, 1.376 adultos estadounidenses, The Economist y YouGov. Entonces, vamos a bajar para abajo. Veis aquí, teorías de la conspiración. El gobierno estadounidense ayudó a planear los ataques del 11 de septiembre. Entonces, aquí te vienes y pone, el gobierno estadounidense ayudó a planear tal. Los que piensan, adultos estadounidenses, que es definitivamente verdad o probablemente verdad. 7% creen que definitivamente es cierto que lo organizó el gobierno estadounidense, que es muchísimo, hablamos de millones de personas, y el 18% que probablemente sea cierto. Eso suma un total de 25%. Ok, pero ahora nos vamos al voto de las presidenciales de ese año. El 17% de los estadounidenses que votaron por Clinton en 2016 creían que fue un trabajo, que planeado por el gobierno estadounidense. Y sin embargo, de votantes de Trump, solo el 15%. En realidad es un 2%, está dentro del margen de error, sobre todo en las tablas, que esto hay un margen de error seguro, pues en torno al más del 6% probablemente. Pero bueno, en cualquier caso está muy cerca, ¿no? Vale, pues esto me parecía especialmente interesante porque dije, qué raro, porque al final los trampistas, lo que se ha demostrado en estos últimos años es que son muy conspiranoicos, ¿no? Aquí tengo abierto la boda que tengo mañana. Entonces dije, tío, ¿habrá hecho YouGov otra encuesta más actual? Y sí. Y esto me permite ver una cosa que me encanta, que atentos a esto. Porque hemos hablado mucho en estos últimos años del Pizzagate, la teoría de la conspiración de QAnon, de que Trump estaba como presidente del gobierno para poder desarmar al Estado profundo que tenía, que defendía una serie de élites de Hollywood, de la cultura, de la política, de Wall Street, que violaban niños, tenían una red de tráfico de menores, se bebían su sangre para vivir más tiempo y cosas así, ¿no? Trump era el superhéroe que lo iba a destrozar todo. Y entonces, claro, sabiendo que hay trampistas que son tan conspiranoicos, digo, tío, ¿qué habrá pasado ahora? Bueno, pues atentos. El gobierno de Estados Unidos ayudó, sabiéndolo, a que se cumplieran los ataques a las Torres Gemelas. Bueno, el 11 de septiembre, todos. Fijaos que aquí ya cambia, definitivamente cierto el 9%, ha subido un 2%, y probablemente cierto el 25%, es decir, un total del 34% de la ciudadanía estadounidense cree a 2021, septiembre de 2021, que el gobierno estadounidense sabía y ayudó a que se llevara a cabo el ataque de las Torres Gemelas del Pentágono y del United 93. Vámonos a voto en las presidenciales de 2020. Mirad. Uy, perdón. Joder, macho. ¿Me lleva a la misma página o no? Joder, qué coñazo, ¿no? Perdón. ¿Dónde está? Vale, aquí. Biden, 24%, Trump,
31%. Ese es el cambio. Ese es el daño que puede hacer deslegitimar la verdad, unas elecciones, el gobierno. Ese es el peligro. En 2016, ya por entonces también, Clinton o muchos demócratas le quitaron peso a la victoria de Trump, diciendo pues que había ayudado a Rusia, no sé qué, que eso también es una forma de deslegitimar las autoridades democráticas, ¿no? Pero evidentemente ha sido bastante más grave lo que se han hecho en estos últimos años con la administración de Trump y con sus aliados, por supuesto, mediáticos, que eso es lo más problemático, evidentemente, y sobre todo en los medios alternativos de derechas. Pero me parece que esa estadística, que di con ella de casualidad porque lo pensé y digo, tío, ¿cómo puedo demostrar que ha habido un cambio? Y era eso. Y nada, yo creo que eso resume bastante bien cómo Estados Unidos tiene un problema bastante gordo con la confianza en las instituciones y en la verdad, ¿no? Entonces Nada, esa es la conclusión con la que os quería dejar. No sé si pensáis que en España saldría un porcentaje tan alto de que el ataque a las Torres Gemelas, al Pentágono en United 93, era un trabajo interno del gobierno. ¿Qué pensáis vosotros? Haz una encuesta, Celoran, a ver qué piensa la gente. ¿Creéis que el gobierno, al menos el estadounidense, de alguna forma estuvo involucrado en el ataque los ataques del 11 de septiembre? Por cierto, María Riquelms, muchas gracias por esa suscripción con Prime. Muchas gracias también. Alguien más se había suscrito antes, ¿verdad? Se me ha pasado. Altea36, muchísimas gracias por esa suscripción. Escribansen, 2 mesazos. Muchas gracias también por apoyar el proyecto de Neutral. Y creo que ya me dejo, ya no tengo ninguno más. Si lanza la... No, a ver, que es que él está... Ahora, ya está. Venga, pues votad. Y con eso concluimos. Entiendo que también va a haber bastante gente que va a votar que sí por trolear, pero bueno, me apetece hacerme una idea. Estoy seguro que también hay bastante gente que nos está viendo que simplemente lo piensa. Si hay alguien que lo piensa de verdad y lo quiere explicar, estáis más que bienvenidos a hacerlo en el chat. De momento solo 5 personas de las casi más de 30 que han votado ya. Joder, 7. El 20%, el 23% de más de 50 personas. 22. Tremendo. Bueno, directamente no, indirectamente sí, puesto que financiaron a Al Qaeda. Bueno, ahí puedes argumentar, ¿no?, que Estados Unidos pues financió a los muyahidines para luego reconquistar Afganistán, quitárselo de las manos a los soviéticos, y entonces puedes ahí hablar de que hay dinero que terminó yendo a Al Qaeda. Luego también que puede haber llegado dinero pues a través de Arabia Saudí o lo que sea. Eso puedo entenderlo, pero aquí estamos hablando ya más de directamente, ¿no? De que estuvieran directamente involucrados, que les interesara para lanzar una guerra, para aumentar el presupuesto militar, para disminuir, o sea, para aumentar la popularidad de Bush. Recordemos que la popularidad de Bush hizo así después del 11S. Fue brutal. Yo creo que sí, para poder destinar más presupuesto a armamentos y demás, y así luego tener excusa de invadir y entrar en guerra por petróleo. Esa es una de las teorías más extendidas. Como hemos hablado aquí y en el vídeo, pues no hay ninguna forma de demostrar que el gobierno estadounidense está implicado de alguna forma, así que es difícil de concluir, pero bueno. ¿Y si hicieron la vista gorda para tener motivos para iniciar una guerra? Esa es la otra, o sea, es la más light. La teoría de la conspiración más light sobre el 11 de septiembre es que dijeron, bueno, que pase, nos va a venir bien. Ha ganado el no con el 79% de los votos. Es decir, el 21% de casi 100 personas que han votado piensan que el gobierno de Estados Unidos estuvo implicado de alguna forma. Al 99% no, pero de Estados Unidos no te puedes fiar. A ver, también es verdad que luego se han desclasificado documentos gubernamentales de hace 100 años, 50 años, y siempre Estados Unidos está metido en milongas muy complicadas, ¿no? Pero aún así, a mí el 11 de septiembre me parece un poco too much. También es verdad que coincidió en el momento en el que Internet empezaba a despegar, que posibilitaba la creación de bulos y sobre todo que la gente conspirara entre sí, ¿no?, y sacaran teorías en foros de Internet, en chats. Entonces, claro, es que es un atentado hijo de una época diferente. Que eso me parece que da para un stream completamente nuevo y para indagar en ello. Pero la industria de la guerra es muy codiciosa, pero que
Que pase por matar a 5.000 ciudadanos, no. Estoy de acuerdo, o sea, me parece una cosa de locos, ¿no? O sea, hay que ser muy mala persona y no creo que existan personas tan malas. O sea, sí algunas, pero tantas que se coordinen para llevar a cabo a un plan tan maligno, yo lo siento mucho, pero me parece excesivo. O sea, excesivo. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. Chicos y chicas, Maricopers, muchas gracias por pasaros por el stream. Mañana no sé si habrá en mi canal, pero gracias por las suscripciones. Es la mejor forma de apoyar este proyecto de Neutral para que siga en marcha y sigamos haciendo streams y entrevistas para poder apoyar nuestro trabajo. Así que muy agradecido a todos los que os suscribís. Y eso es todo por mi parte. Si no nos vemos mañana, buen fin de semana. Y Spice Nooper, muchas gracias por ese Prime. Me despido, gente. Un abrazo. Vuelvo a Estados Unidos la semana que viene, así que a partir del viernes que viene ya estaré en Estados Unidos. Adiós, gente. Adiós. Adiós. Bye. Bye.